referente a cursados condicional, en principio, la primera respuesta es que no se puede. En cuanto a que si ustedes no están inscritos en la lista que me da Bedelía, yo no le puedo pasar ninguna nota. Sin perjuicio de ello, yo voy a consultar la situación de cada uno que me han planteado, yo la voy a consultar. Pero bueno, la primera respuesta es esa, o sea, hay gente que no figura inscripto en los listados, yo primero les voy a pasar el listado que yo tengo, y después, cuando me lo pasaron, pero ahora no lo tengo a mano, o sea, en la próxima clase vamos a ver quiénes figuran, y después la situación que tenga cada uno la vamos planteando. Hay mucha gente que está en esas condiciones. Yo sí, profe. A nosotros, a mí y a otro compañero que está en la misma situación, pero en otra materia, nos dijeron que vamos cursando, que obviamente no vamos a estar en la lista, pero que la idea es que no pierdamos las clases por si nos autorizan, ya no quedemos libres por las faltas que se nos puedan generar. Perfecto, bueno, o sea, entiendo eso, sí, pero yo no tengo problema bajo esas condiciones, o sea, que sujeto a la autorización que efectivamente le den, pues si al final no le dan, eh, el cursado no es que le voy a guardar la nota para el año que viene, eso quiero que quede claro, ¿no? O Sí, la sí, presunta regularidad. a mí por lo menos sí me Pero aclaró eso. también usted tiene razón que si le autorizan en noviembre la nota, usted ya no pudo cursar mientras tanto. Ah, En esas situaciones, sí, la gente que está en esas condiciones, que tiene una nota pendiente de autorización y lo autorizan, obviamente tiene que ir cursando mientras tanto, pero con ese riesgo, con el riesgo de que no logre la inscripción y bueno, no valga lo que estuvo haciendo, pero si la logra, obviamente va a tener, a mí no me importa que la inscripción la obtengan después, pero con esa expresa aclaración. bien, Ustedes profe. tienen que lograr la inscripción para este cursado, no es porque yo le guardo para el año que viene, eso no admito. Eso quiero que quede claro. De todas maneras, la situación de cada uno, acá como acaba de plantear su compañero, yo la voy a ir viendo. Hay unas Bien, profe. situaciones referentes al cursado del año pasado que eso tengo que consultar, porque el año pasado obviamente fue muy particular, o sea, no, digamos, hubo muchas situaciones que con el tema de la pandemia hubo que hacer muchos ajustes, muchas adecuaciones, algunas flexibilizaciones, que esas situaciones yo las voy a plantear, las que me van planteando, sí. Yo las voy a ir consultando, pero bueno, que eso que quede claro, ¿no? O sea, no es que yo le guardo para el año que viene, si, en principio tienen que cursar. Gente que tuvo cursado el año pasado ha tenido algunos inconvenientes, yo lo voy a consultar a ver cómo lo solucionamos. Bien, ¿alguna otra duda, alguna otra inquietudes respecto a esto, a la inscripción o al cursado? No por ahora, profe. Bien, perfecto. Bien, bueno, entonces, ahora retornemos a el cursado de la materia. Hemos empezado a desarrollar la unidad número 1, que son las generalidades de base de datos, y luego continuamos con los modelos de datos en general, para ya a partir de la próxima unidad empezar de lleno con los dos modelos en que vamos a estudiar durante este cursado, el modelo interrelación y el modelo relacional, sobre todo este último. Eh, ¿Alguna duda de lo que estuvimos viendo la clase pasada? Profe, Sí. le quería consultar porque ahí en el apunte habla de que están las bases de datos y que pareciera que una nueva tecnología es la base de datos orientada a objetos, pero no entiendo bien si hay una Bueno, diferencia, si todas son orientadas a objetos. eh, la que nosotros estudiamos son relacionales, basados en modelos relacionales, que es lo primero que les aclaré. Hay una tecnología basada en objetos, sobre todo para poder usar las técnicas de orientación a objetos, de encapsulamiento, de generalizaciones, pero eso no vamos a estudiar.
Lo único que yo le decía es que existe, pero no lo vamos a ver. ¿Mm? O sea que las que nosotros usamos no son orientadas a objetos. No, son relacionales. Ah, perfecto, porque no se me hacía confundir como que las relacionales eran orientadas a objetos. Por eso le preguntaba, no sabía si eran o no eran. No, son relacionales. Puede haber algunos motores relacionales que incluyan algunas características orientadas a objetos, pero no los quiero confundir. Nosotros vamos a estudiar relacionales. ¿Mm? Así que eso, y base de datos no relacionales no vamos a ver. ¿Mm? Así que esas son las limitaciones en cuanto a nuestro cursado. Pero también tiene su lógica porque la gran mayoría de las bases de datos, los motores de bases de datos que ustedes pueden consultar, se basan en el modelo interrelación y tienen principalmente a la SQL como lenguaje de consulta. Entonces, en ese sentido, va a transcurrir el dictado de nuestra materia. ¿Mm? Profe, Sí. ¿sabe que ingreso ahí al aula virtual y no está para poner asistencia? Y tiene razón porque no lo he hecho. Ah, bien. Eso digo Eh, yo. hago un breve paréntesis para poner el aula, para poner la asistencia. Bueno, disculpen el pequeño inconveniente, me había olvidado de generar las sesiones de la asistencia, ya generé las de esta semana, ahí les pasé por medio del chat la contraseña de la clase del día de hoy. Así ahí la tienen disponible, les recuerdo que tienen hasta las horas 16 para ponerse la asistencia, pasado ese horario no van a poder, así que por favor no se olviden de poner la asistencia. Profesor, tengo una consulta. Sí, lo escucho. ¿El link de Zoom cambia o es siempre el mismo? No, Porque va a quedar siempre el mismo. Es un link, bien, bien. es un link recurrente, entonces se inicia la, la videoconferencia cuando yo la inicio. O sea, que está prevista que el mismo link que no cambie. Pero de todas maneras, desde la gente de la tecnología me exigían que yo ponga en un drive a disposición, seguramente debe estar a disposición de ustedes, el tema del acceso a la clase, por eso he preferido generar un único link directamente para que ustedes lo tengan a disposición, tanto desde el Drive
de la tecnicatura, como desde el acceso al aula virtual va a ser siempre el mismo. Así que para que no tengan inconvenientes, antes yo generaba uno distinto, pero no, la verdad que es más fácil hacer de esta manera, ¿no? Manejar menos enlaces. ¿No? Bien, Ah, bien, bien, porque me costó un montón entrar, no sé por qué estaba súper lenta la esta página. vez. Ah, puede ser, pero de todas maneras les aviso que el mismo link lo pueden acceder desde el Drive. O sea, cuando tengan ese inconveniente, o lo copian y lo tienen ustedes guardado y directamente ingresan desde otro lado para, si es que tienen problemas de acceso a la página del campus virtual, que es posible. A mí me pasó el año pasado que estaba por tomar una evaluación en una materia que doy en la ingeniería, y nos pasó que, bueno, empiezo y después se estaba súper lento, casi creo que tuve que suspender el examen, y después me entero que una materia de primer año estaba tomando a la misma hora los parciales, los finales, no sé qué estaban tomando. Entonces, bueno, obviamente la cantidad de acceso a la materia mía de cuarto año no es lo mismo que todas las comisiones de primer año que estaban tomando, entonces, bueno, se volvió muy lenta la página, ¿no es cierto? Lo cual es una posibilidad que alguna vez se pueda pasar. Bien. No se preocupen que si tenemos algunos inconvenientes, especialmente durante las evaluaciones, esas situaciones se contemplan, ¿no? Si se cae la página, algo, bueno, normalmente no pasa, pero obviamente puede pasar. ¿No? No se preocupen, si esas situaciones nos ocurren, lo vamos a contemplar. Bien, paso a compartirles mi pantalla. Vamos a continuar donde habíamos quedado la clase pasada. Uy, ¿se está viendo la pantalla? Sí, profesor. ¿Se Sí, se ve? ve. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, primero voy a ir comentando rápidamente los temas que tuvimos la clase pasada. Creo que la clase pasada hablamos sobre esto, sobre generar la base de datos. ¿No? Vimos el papel de la información, precisa, oportuna, completa, las cualidades que debe tener, la precisión, la oportunidad, completitud, significancia y coherencia. Ejemplos de la tecnología de base de datos, acá hoy en día penetra en todos lados prácticamente, pero bueno, nosotros nos concentramos en este ejemplo de la biblioteca. Estuvimos viendo las tablas y los atributos de las tablas que van a integrar un sistema de biblioteca. Vimos un poco de la historia, las máquinas de Babbage, de Hollerith, el desarrollo de las diferentes generaciones de las computadoras a partir de la década del 50, los diferentes motores y modelos de datos que se fueron implementando, haciendo hincapié en el modelo relacional y en el SQL. Bueno, esto que me planteaban de base de datos orientada a objetos, pero con la expresa aclaración que nosotros vamos a ver en nuestro cursado, modelo relacional. Vimos diferentes definiciones de base de datos, esta de James Martin, que ustedes la pueden consultar en el libro de Robarini y de la Vega, la definición de Colonel y Beck, y le fuimos comparando todas las definiciones, la de Kroenke, y este concepto, o más bien una descripción, de Smarry y Navate sobre la base de datos. También aquí destacamos las notas características de la base de datos. Ustedes me hicieron advertir una más que me lo olvidé poner, que era este tema de representar algún mundo del mundo real, que bueno, yo dije que le iba a agregar, y la verdad que me olvidé. Ya cuando termine la clase la agrego y la subo modificada al campus virtual. Vimos el sistema de administración de base de datos, que esto es fundamental, es central en el tema de la tecnología de base de datos, y esta es la gran diferencia con el sistema basado en archivos. Lo que ustedes es este motor de la base de datos, este sistema de administración o de gestión de la base de datos, es el intermediario entre los datos y los usuarios y las aplicaciones. Y esta es la diferencia fundamental.
con la vieja tecnología de archivo, en cual la aplicación gestionaba directamente los datos sin importarle la integridad y la coherencia de los datos respecto a otras aplicaciones que a su vez podían generar sus propios datos y generar incompatibilidades, entre otros inconvenientes, ¿no? Vimos los tres lenguajes de datos: lenguaje de fricción de datos, lenguaje de manipulación de datos, lenguaje de consulta de datos. El lenguaje de fricción de datos en SQL son las cláusulas o los comandos create, alter y drop. Manipulación de datos, insert, update y delete. Y de consulta de datos, que corresponde a la cláusula select del SQL. Vimos lo que es un sistema de datos. Es un sistema ya integrado por el hardware, el software, los propios datos, los procedimientos y las personas que integran el entorno de la base de datos. Vimos las diferentes personas que integran estos entornos. Y concluimos con estos sistemas basados en archivos, donde teníamos los datos separados y aislados, la duplicación de datos, la dependencia del programa de aplicación, la posibilidad de los archivos incompatibles por los datos originados por diferentes aplicaciones, y la dificultad de representar los datos de la perspectiva del usuario, porque los datos se habían generado desde la perspectiva del programador, que hizo un determinado acceso a los datos y solamente se puede acceder por eso. Las ventajas de la base de datos: control de redundancia de los datos, coherencia de datos, más información a partir de los mismos datos. Los datos pueden ser compartidos, mayor integridad, mayor seguridad, la imposición de estándares, economía de escala, el equilibrio entre los requisitos conflictivos, mejor accesibilidad de datos y mayor capacidad de respuesta, mayor productividad, mantenimiento simplificado, mayor nivel de concurrencia y servicio mejorado de copia, seguridad de recuperación de la información. Pero también teníamos algunas desventajas, sobre todo la complejidad, el tamaño y los costes adicionales del motor, el coste del hardware adicional para que funcione todo este motor, los costes de conversión de la vieja tecnología a la nueva, las prestaciones que brinda y el mayor impacto a los fallos. Y habíamos quedado acá. Acá vamos a continuar en esto y, si podemos, vamos a empezar a ver el tema de los modelos de datos. ¿Alguna duda hasta aquí de todo esto que estuvimos viendo? Sí, profe. ¿Qué significa SGDB? Vuelvo. Ah, no, ya se la pasó. ¿Dónde? ¿Acá? Sí, ahí. Bien. Coste Sistema de gestión de la base de datos. Es dicho en castellano vuelvo para esto. El Database Management System, DBMS, traducido en inglés. En castellano sería la sigla que vimos después. es en castellano la otra. Claro, bueno, también es otra aclaración que les voy a hacer. No sé. La sigla en inglés equivalente en castellano lo tienen ahí. La verdad que no me he dado cuenta y tenemos un tema de siglas que los pueden confundir. El motor, en la jerga. O sea, le pasa que la tecnología anterior, usted tenía la aplicación y nada más. El sistema operativo. Acá, más allá de las aplicaciones que generen, tienen que tener el motor y el sistema operativo. O sea, hay un costo adicional de hardware. De software, en primer lugar, y del hardware, porque normalmente el hardware que soportaba la vieja tecnología era normalmente mucho más sencillo. Entonces, ahora puede requerir un hardware adicional. Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿no es lo mismo lo que dice en el lenguaje que utilizan las bases de datos de la página 29 y la 30? ¿Cómo? El create, el alter y el drop, ¿no es lo Sí, mismo que lo que muestra después el insert, el udep y el del? no, y les explico. O sea, les adelanto lo que vamos a ver más adelante, pero está muy buena su pregunta. En la definición de datos, lo que yo hago es definir estructuras. O sea, crear a la tabla, modificarla o eliminar la tabla. No solamente las tablas, sino los demás objetos de la base de datos, como una vista o un índice. O sea, lo que hacen
estos comandos create para crear, alter para modificar y drop para eliminar, son definir las estructuras de la base de datos, empezando por la misma base de datos y luego después todos los objetos que van en ella, como tablas, vistas e índices. Los comandos de manipulación de datos suponen ya los objetos ya definidos, ya creados. Yo para poder hacer un insert en una tabla, la tabla tiene que haber sido previamente creada por un create. ¿Me entiende? Ahí Entonces, estaríamos hablando de los elementos que están dentro de la tabla. claro, del lenguaje de definición de datos crean los objetos que van a integrar la base de datos y después, una vez creados estos objetos, los diferentes elementos que van a integrar cada uno de estos objetos los vamos a definir con estos comandos, que suponen ya, obviamente, el objeto ya definido previamente con un lenguaje de definición de datos. O sea, para que pueda manipular datos, los objetos sobre los cuales se van a manipular datos tienen que estar previamente definidos. Entonces, con el lenguaje de definición de datos, creo los objetos, con el lenguaje de manipulación, manipulo datos dentro de esos objetos. ¿Vio la diferencia? Sí, 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 sí. Y esta última de consulta supone datos ya definidos, objetos ya definidos con los datos ya cargados, y lo único que hago es recuperar información en base a los criterios de búsqueda que yo le di, que le doy. Buscar unidad en particular, por ejemplo. Claro, buscar algo que de los objetos que ya están creados, ya están definidos y cuyos datos ya han ingresado. Y lo que hago con el select, con el lenguaje de consulta, es simplemente recuperar la información sin modificar nada, ni la definición de los datos, ni los datos que ya están insertados en ella. ¿Me sigue? Sí, Entonces, con el lenguaje de definición de datos, lo que hago yo, creo los objetos, luego con el lenguaje de manipulación de datos, le pongo datos a esos objetos, y por último, con el lenguaje de consulta, recupero información de los datos que están en esos objetos, sin cambiarlo. Eso es, a grandes rasgos, cada uno de estos lenguajes de datos. Lenguaje de definición, lenguaje de manipulación, lenguaje de consulta. bien, gracias. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda respecto a esto? Bueno, continuamos sin perjuicio de que si le surge alguna duda y es de algo anterior, no hay ningún problema, la vemos. Lo peor que puede pasar es que ustedes se queden con alguna duda. Bueno, la arquitectura funcional de una base de datos indica las diferentes funciones o las diferentes facilidades o las prestaciones, si ustedes quieren, que deben estar presentes en una base de datos, pero con la expresa aclaración que tal arquitectura no va a reflejar necesariamente la construcción física de una base de datos. Es como dividir estas funciones, o estas facilidades, o estas prestaciones, si ustedes quieren, pero más que todo para el entendimiento, y no quiere decir que en una base de datos, en un motor de base de datos concreto, refleje esto que estamos diciendo ahora, ¿no? Vamos a centrar el estudio entonces en varios componentes que serán la meta del estudio nuestro, las diferentes subsecciones. Bueno, vamos a tener tres grandes esquemas. Un esquema físico, un esquema lógico y un esquema conceptual, sobre los cuales vamos a poder plantear vistas en una interfaz con el usuario, que aquí a nuestro usuario lo tenemos perdido en un mar de papeles y intentamos darle alguna organización a esa información en la que se encuentra perdido por medio de esta organización de una base de datos que nosotros vamos a pensar desde el punto de vista de su estudio en estos esquemas. A su vez tenemos subesquemas asociados a uno o algunos de estos esquemas, un subesquema de recuperación vinculado fundamentalmente al esquema físico, un subesquema de integridad vinculado tanto con el esquema lógico y el conceptual, y un subesquema de seguridad también la intercepción de los esquemas lógico y conceptual. Bien, definamos entonces, y que esto es lo fundamental,
¿Cuáles son cada uno de estos esquemas para después analizar los diferentes subesquemas? El esquema conceptual es aquel que posee el mayor nivel de abstracción y el punto de partida para el diseño de una base de datos, desarrollado en lenguaje natural. Aquí lo importante es entender desde el punto de vista, y con un lenguaje natural, no formal, cómo está organizado la información que estamos intentando representar en nuestra base de datos. Y esto tiene mucha importancia, especialmente en el momento de diseño, cuando voy a diseñar la base de datos. Entonces, algunos de los modelos que vamos a ver van a apuntar especialmente a este esquema conceptual porque nos permiten diseñar. En el esquema lógico ya entramos directamente al diseño de la base de datos, y eso consiste en la descripción de los datos almacenados en la base de datos con una especificación adecuada del tipo de datos que se almacenan y los caminos de acceso para los mismos. Y va a contener las restricciones de privacidad y de integridad. Y por último vamos a tener el esquema físico, el encargado de la descripción de la estructura física de la base de datos, resultando así el esquema que contiene los detalles específicos como, y ya para el almacenamiento en los dispositivos de almacenamiento, tales como el tipo de archivo usado, formato de registro, factor de bloqueo y otros datos necesarios para este esquema. El subsistema de privacidad es la propiedad que refleja la medida que los datos van a estar protegidos contra accesos no autorizados, y esto es un tema central en cuanto sobre todo a la seguridad de la información que vamos a tener. El subesquema de integridad va a tratar de reflejar la medida en que la base de datos constituye un modelo seguro de aquella parte del universo que la misma intenta representar. Aquí lo que importa es que los datos que estén en la base de datos tienen consistencia, coherencia o integridad con respecto a la parte de la realidad que estamos intentando almacenar. O sea, que el dato que está en la base de datos corresponde a algo realmente existente en la realidad. Que no haya una discordancia entre el dato almacenado y el universo del discurso que estamos tratando de representar. Por último, el subsistema de recuperación y respaldo, módulo encargado de reconstruir la base de datos, tanto en fallas que pueden ocurrir en el hardware o también en el software, siendo posible la recuperación de los datos que se hayan podido perder o corromper mediante estrategias de bloqueo, transacciones, archivos de respaldo, etc. O sea, va a tratar de recuperar la información en la base de datos a partir de un determinado momento cuando ocurre alguna de estas fallas. Y un tema central, importante, vital en materia de base de datos es la independencia de datos, y esto querría significar la capacidad de independencia de la modificación en un esquema con respecto a los demás. La independencia física de datos, la capacidad de modificar el esquema físico sin provocar cambios en los programas de aplicación. O sea, por ejemplo, yo cambio la forma de la física de almacenar la base de datos, pero ello no va implicar ningún cambio en el esquema lógico, en cómo están definidos los archivos, las tablas, los tipos de datos, van a seguir siendo igual, con independencia de la forma física en que está almacenado. La independencia lógica de datos, la capacidad de modificar el esquema conceptual sin provocar que se vuelvan a escribir los programas de aplicación. Así que de esta manera, lo que nosotros pretendemos es que los cambios que produzcan en un esquema no alteren a los demás esquemas. Parecido a la arquitectura funcional de la base de datos en los tres esquemas que acabamos de ver, con sus subesquemas asociados, pero no igual, es la arquitectura de tres esquemas que publicó el ANSI. Ustedes saben que el ANSI es el Instituto Norteamericano de Normalización, que es equivalente a lo que es el IRAN nuestro. Entre otras cosas,
que se ocupó el ANSI, se ocupó de estandarizar las estructuras de las bases de datos, ¿sí? O de la arquitectura de la base de datos. Para el ANSI, la arquitectura de la base de datos tiene 3 niveles: un nivel interno, un nivel conceptual y un nivel externo de vista. Aquí quiero aclarar que por ahí pueden usar algunas palabras que coincidan con el otro esquema, pero que no son exactamente, no son usadas de la misma manera, así que a veces hay que tener cuidado un poquito con no confundirse entre las palabras que se usan en los diferentes esquemas. El nivel interno va a describir la estructura de almacenamiento físico de los datos, parecido a nuestro esquema conceptual que acabamos de ver, esquema físico que acabamos de ver, y se describe en un esquema interno. Un nivel conceptual describe la estructura conceptual de toda la base de datos, la comunidad de usuarios, se describe en un esquema conceptual. Y acá hay que tener cuidado porque este nivel conceptual no es el esquema conceptual del anterior, sino más bien podría corresponder a nuestro esquema lógico que vimos en el sistema anterior. El nivel externo de vista incluye la parte de la base de datos en cual está interesado un usuario y se le oculta el resto y puede haber varios esquemas externos. Acá este nivel conceptual está establecido a la visión entera de la base de datos y el nivel externo es la parte de la base de datos a la cual puede acceder un usuario en particular y por ello puede haber varios niveles externos o de vista. Recuerden que una de las características importantes en una arquitectura de base de datos es el tema de la seguridad y un usuario en particular no tiene que acceder a los datos que él quiera saber, sino a aquellos que su nivel de seguridad le autoriza. Por ejemplo, ustedes saben que una tabla de empleados de una empresa o de alguna organización va a tener muchísima información en cuanto a la cantidad de datos que hay que almacenar de un empleado, por ejemplo, para poder liquidarle los haberes, por el tema de la salud, etcétera. O sea, cantidad de información que hay que almacenar es bastante importante. Ahora bien, no cualquier empleado de la compañía va a poder acceder en forma total a la base de datos de empleados. ¿Por qué? Porque no puede saber alguna información. Por ejemplo, el tema de la historia clínica del empleado. Eso, si ha tenido alguna enfermedad, eso no lo puede saber cualquiera. Además, hay leyes que nos obligan a guardar confidencialidad de los datos de salud. Pero sí, por ejemplo, el número de interno de la empresa, para que un empleado pueda llamar a otro, esa información debe estar disponible para todos los empleados. ¿Cómo lo soluciono? Por medio de las vistas. O sea, hablo, por ejemplo, puedo crear a partir de la tabla de empleado una vista donde esté, por ejemplo, el nombre y el apellido de un empleado, el número de interno que posee y el número de correo o la dirección del correo electrónico para que cualquier empleado pueda acceder y conocer los datos del otro empleado para mandarle un mensaje, por ejemplo, o poder hablar con él por teléfono. Pero, por ejemplo, cuánto gana ese empleado no es una información que tienen que saberlo todos, si no son de recursos humanos o de los altos niveles de la empresa. Si no, todo el mundo quisiera saber cuánto gana el gerente. Entonces, no, esa información no lo podemos dar. Podemos solucionarlo de esta manera por medio de la vista, o de estos niveles externos. Bueno, la arquitectura de 3 esquemas supone transformaciones o mapeados, una transformación conceptual interna y otra externa conceptual, y esto es lo que va a permitir la independencia de datos, tanto la independencia física como la independencia lógica, basada en esas transformaciones de un nivel conceptual interno y de un nivel externo conceptual. Bien, ¿alguna duda sobre estos temas que estuvimos viendo para concluir con la unidad número 1? No, perdón, para concluir con la parte de generalidades, la parte número 1 de la unidad número 1. Nos falta ahora empezar a ver modelos de datos que vamos a hacer dentro de un ratito. ¿Alguna duda? No por ahora, profe. De mi parte no, profe. Bien, No, profe. ¿quieres que les dé un pequeño descanso de unos 5 o 10 minutos y continuamos o quieren continuar? Continúe, si fuera por mí, continúe. Yo prefiero sí, que continúe también.
Continúa, Bueno, profesor. Sí, profe. perfecto. Continuamos Profe, entonces. Sí, lo escucho. me quedó en duda qué significaba el diagrama ese del esquema lógico físico, porque ahí se ven los subsistemas y hay flechas como indicando algo y no lo estoy comprendiendo bien qué significa. Bien, lo pongo de nuevo y lo comentamos. Este diagrama, Sí, ese diagrama creo que sí. a ver, no Que se sé. ve que hay flechas de ida y vuelta entre el esquema conceptual, lógico, y entre medio están los subesquemas. Bueno, no sé qué pasa que no lo puedo. A ver. Bueno, no me lo deja agrandar, pero de todas maneras, eh, acá ustedes pueden ver que entre un esquema y otro están estas transformaciones, como la plantean, o esta posibilidad de comunicación entre los esquemas, entre el esquema lógico y el físico, y ustedes van a ver la posibilidad de de las asociaciones de los subesquemas. El esquema de recuperación obviamente está relacionado con el esquema físico, en donde se pueden producir las fallas, y el esquema, en cuanto al esquema lógico y físico, ustedes tienen ustedes pueden ver las flechas que van de un esquema al otro, pero ahí la intersección con los subesquemas es en el sentido que va, por ejemplo, el esquema lógico va del lógico al, el esquema de integridad, perdón, va del conceptual al lógico y lógico al conceptual. En cambio, la seguridad pasa más que todo del esquema lógico al conceptual. Pero más que todo, saber el sentido de la flecha no es tan importante, sino simplemente saber que están estos subesquemas en la intersección entre los dos. Eso es lo más importante, ¿no? De todas maneras, este esquema está sacado del libro de Robarini de la Vega. Yo tengo una pequeña descripción acá, pero ustedes la tienen con mayor detalle, mayor profundidad, si ustedes quieren verlo con mayor detalle en el libro. No sé si con esto respondí su consulta. Sí, le hago otra. O sea, el esquema conceptual es el modelo que hacemos nosotros, ¿verdad? De la Sí. representación. Cuando, haciendo un símil con lo que vamos a hacer después, cuando nosotros hagamos el modelo entidad-relación y hagamos el diagrama entidad-relación especialmente, vamos a estar en un esquema conceptual parecido, pero ya muy cerca del otro. Y después, cuando tengamos las tablas resultantes, vamos a tener un esquema lógico, pues ya vamos a tener datos. Vamos a tener definiciones de datos, o sea, tener tablas, tipo de datos, caminos de acceso a los datos, relación de una tabla y otra. Ahí ya vamos a tener un esquema lógico. Ahí ustedes van a ver que hay, que lo que vamos a ver a continuación, modelos de datos basados en registros que normalmente hacen este esquema lógico, pues ya está hablando de datos, definición de datos, y un esquema, modelo de datos basado en objetos, que más que todo apuntan a la parte esta del diseño, este esquema conceptual. Pero obviamente, diseñar el esquema me sirve mucho para el diseño de este esquema conceptual, para poder entender la realidad, pero después la necesito pasar a este esquema, que es donde están los datos, la definición de los datos en la base de datos y los datos cargados. Tengo que pasar acá. Esto es muy importante para diseñar, y esto después ya para definir la base de datos. ¿Y por qué el lógico vuelve al esquema conceptual? No sería solo el esquema conceptual, va al lógico. Pero puede volver porque puede después haber la necesidad de hacer cambio. El esquema lógico le esté usted interpelando la necesidad de... Y esto a veces pasa cuando usted se pone a programar. Usted pensó la base de datos de determinada manera y después cuando empieza, va para acá y empieza a poner datos, pero me está faltando un atributo. ¿Me sigo?
Sí, vuelvo para aquí, planteo el modelo, vuelvo para acá. Puede haber interacciones. Lo ideal es hacerlo acá y ir para acá, como dice usted, pero no siempre. Y además, usted lo puede haber diseñado muy bien, pero le cambiaron algo. Dictó una nueva resolución en la fibra y le pide más información. Volvemos acá. Por eso la ida y vuelta. entiendo. Y Pero de todas esos... maneras, sí, lo escucho. Ah, no, no, sí, diga, profe. La idea es plantear que las modificaciones que hagamos en un esquema no impliquen modificaciones en los demás. Esa es la idea, por lo menos, general. Desde el punto de vista, por ejemplo, si yo cambio algo aquí, agrego un atributo nuevo, no hace falta cambiar la forma que están almacenando, por lo menos no grandemente. Y acá lo tengo al usuario, un cambio acá no va a modificar, o un cambio aquí, que no cambie el otro esquema, eso es lo más importante para que pueda funcionar la base de datos, por lo menos de la manera que nosotros pretendemos, con esas propiedades que estuvimos viendo cuando estudiamos qué era la base de datos. Porque si no, teníamos el problema de la tecnología basada en archivos, que la aplicación definía los datos, entonces tenía que cambiar la aplicación cada vez que necesitaba un dato nuevo. Aquí directamente cambiando el esquema lógico, agregando el dato acá, todas las aplicaciones que pueden estar acá con el usuario no van a necesitar cambiarse, porque el cambio se hace en este esquema. Esa es la idea, por lo menos, es lo que se pretende. Claro. Y estos subesquemas que están ahí, esos son propios de la base de datos, uno no define eso, sino que se hace solo, como la recuperación, me imagino que su sistema de recuperación Ya, ya viene por la base ya de viene datos. con el base de datos y esto lo vamos definiendo. O sea, están los esquemas y nosotros, los subesquemas, y nosotros les vamos a ir poniendo cuáles son las relaciones tanto de integridad como de seguridad que vamos a poner. O Se va sea, definimos definiendo. las reglas. Claro, normalmente definimos las reglas. En el subesquema de recuperación no definimos nada. O a lo sumo que requiere algún parámetro, pero nada, normalmente no. Nuestro análisis en esta materia, este esquema no lo vemos, porque es de bajo nivel. Nosotros nos vamos a concentrar aquí. Nuestro análisis va a estar acá, primero para diseñar y después ya teniendo el esquema lógico con los datos en la base de datos. Nosotros vamos a actuar acá, en estos dos esquemas. Sí. El esquema físico sabemos que existe, pero ni lo tocamos. Y la vista, ¿eso qué es? ¿Una consulta pregrabada? La vamos a ver cómo se hace, pero como yo le daba el ejemplo de la tabla personal, para el usuario que accede a la vista, para él va a ser como una tabla entera, ¿no? Ni se va a enterar que le hemos ocultado información. Él accede a la vista como si fuera una tabla común, pero obviamente la vista es un resultado de una operación de consulta que tiene la apariencia de una tabla. Entonces el usuario no sabe si es una tabla físicamente existente en la base de datos, que está en este esquema lógico, o nivel interno, o nivel conceptual, como le decían en el último esquema que vimos, donde están todos los datos, y yo defino que el usuario acceda a una parte que es la vista, por tema de seguridad, por ejemplo, o por lo que sea. Entonces, la vista es como una tabla lógica que se genera a partir de este esquema donde están todos los datos enteros y el usuario accede a solo lo que necesita saber, no lo que quiere saber, lo que necesita. Porque todos quieren saber cuánto gana el gerente, como decía yo, pero no, ninguno, salvo que sea de recursos humanos o sea el CEO de la empresa, tiene que saber cuánto gana el gerente o cuánto ganan los demás empleados. ¿Me sigue? La vista entonces, profesor, sería como la Vuelvo. tabla que me va a dar el DBA como a mí como desarrollador para que yo vea solamente los datos que necesito. ¿Es así? Pero el desarrollador yo creo que va a estar en un nivel lógico. DBA va a ver todo. El tema es el usuario en particular que quiere acceder a la base de datos. O sea, volvamos acá. Aquí.
Un usuario de estos, sobre todo estos inexpertos, que no son especialistas en base de datos ni en programación, normalmente este tipo de usuario va a acceder a la base de datos por medio de una aplicación. Y a ese usuario le vamos a dar lo que él necesita saber. Es un vendedor nomás. ¿Qué necesita saber el vendedor? ¿Qué información Vehículos, tendrá que acceder? precios. El stock, los precios, Los precios facturación. y la facturación. Y nada más. No tiene por qué acceder a la base de datos, a la parte de liquidación. ¿Me sigue? Ahora, este que está acá arriba, el que diseña la base de datos y el administrador que por lo menos toma las decisiones en base al nivel máximo de la empresa y el que la diseña, normalmente van a tener acceso a la base entera. Normalmente, porque son los que están diseñando. Pero estos usuarios, normalmente no. Un diseñador de aplicaciones puede ser que solamente acceda a una parte, porque si va a diseñar una parte de la facturación, no tiene por qué acceder a la parte de datos de los empleados, por ejemplo, o de la liquidación de haberes, ¿no? Pero estos usuarios, y normalmente los inexpertos, solamente accederán a la información que necesitan saber. Una de las formas de hacerlo es, primero, definiendo niveles de seguridad, y segundo, también el tema de las vistas. Vos accedés a esta parte de la base de datos, que tal, tiene apariencia para el usuario que la ve como si fueran todos los datos. O sea, no saben que le han ocultado una parte. Entonces, ese es un tema central para poder ver para el tema de la seguridad. O sea, tiene que acceder a lo que necesita saber, no lo que quiere saber. Todos quieren saber todo, pero no todos necesitan saber todo. Bien, ¿alguna otras dudas? Ah, bueno, acá ya le han pasado a su compañero la que consultaba para matricularse en la aula virtual. Bueno, perfecto. El señor Palacio, ¿se pudo matricular? Sí, profesor, ya me matriculé ya en la clase pasada. Ah, Ya le pasé perfecto. la Ah, Ah, usted para contraseña. mí, profe. era Para Liendro. Matías Simón, creo que pedía. Sí, para mí, Matías Simón, ya pude. Ah, ya pudo, perfecto. Bueno, listo. Entonces, solucionado el inconveniente. Así es. Bien. Bueno, paso a compartirle entonces ahora la otra presentación referida a... no, perdón, que me disculpan un segundito que tengo que abrir. Bueno, ahora sí,
Vamos a entrar entonces a ver modelo de datos, la segunda parte de la primera unidad. Bueno, como decía, la segunda parte de la primera unidad tiene el tema de los modelos de datos. Bueno, de distintos modelos, jerárquico, en red, entidad relación, objeto semántico, relacional. Acá vamos a ver en esta parte las generalidades de qué son los modelos de datos. Vamos a explicar algunos someramente para después, como ya le había adelantado, en el resto del cursado nos vamos a detener en el modelo entidad-relación, especialmente para el tema del diseño, y luego, ya una vez diseñada, la base superado, esa parte del lenguaje de definición de datos, vamos a trabajar con el modelo relacional. Bien. ¿Qué es un modelo en general? ¿Qué me pueden decir ustedes? Más allá de lo que vamos a ver acá, pero en general, si yo digo tengo un modelo de algo, ¿qué tengo de eso? Una estructura, un diseño, una referencia. Una referencia a seguir. Un plano. ¿Pero qué hago? Un plano es un modelo, pero ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que hago yo para modelar? ¿Qué hago con la realidad que es siempre compleja? La realidad es compleja, tiene muchos detalles, mucha información. ¿Qué hago para modelar? Realizo abstracciones. Bien, abstraigo, pero ¿qué es abstraer? Representar algo de la Sí, realidad. pero ¿qué hago con la realidad? Con lo que abstraigo. Cuando abstraigo, ¿qué tomo y qué dejo? En general, ¿no? Características, Necesita para el atributos. Claro, tomo lo importante y elimino detalle. Eso es lo que hago cuando modelo. Tomo, abstraigo, con diferentes formas, que ya vamos a mencionar algunas. Lo que hago es, tomo lo esencial, o por lo menos lo esencial, lo importante para lo que a mí me sirve, y elimino otras cosas. Yo les decía a ustedes, me dieron que un mapa es un modelo. ¿Qué hice con un relieve que yo puse en un mapa? ¿Cuántas dimensiones tiene un relieve? 3. ¿Y qué he hecho en el mapa? ¿Cuántas puse? 2 dimensiones. He sacrificado una dimensión, que es la altura. Puesto el ancho y el largo y la dejé a la altura. Es una simplificación muy importante. ¿Qué hago cuando hago una maqueta de un edificio? Obviamente, cuando yo voy a construir un edificio, la única forma de saber cómo va a quedar es construyéndolo. Pero antes de construirlo, ¿cómo hago para ver cómo va a ir quedando? Hago una maqueta. ¿En la maqueta qué hice con la realidad? La representó en otra escala. En otra escala diferente. En una escala más chica. De 1 a 100, de 1 a 10, de 1 a 1000, lo que sea. Obviamente el edificio, la única forma de verlo es construyéndolo, pero antes de verlo hago una maqueta en cuanto de 1 metro o 1 centímetro equivale a 10 metros, qué sé yo, lo que sea, la escala como sea. He simplificado la escala real por una escala que pueda manejar, lo cual no es poco, ¿no? Todos los detalles obviamente no van a poder estar en la maqueta por la disminución de la realidad que he puesto. Bien, entonces, más allá de lo que vamos a ver a continuación, el tema importante del modelo es ese, que yo tomo lo que considero importante de la realidad compleja y elimino detalles para poder entenderla, para poder manejarla. Eso es lo importante de modelar, el modelo de cualquier cosa. Obviamente, nosotros vamos a tener modelo de datos. Bien, obviamente para modelar estamos hablando de abstracción. La abstracción lo vamos a ver con estos mecanismos de clasificación, agregación, generalización y asociación. Vamos a ver qué significan.
Y la palabra proviene, y eso es la etimología, del latín abstraere, que significa separar. Y es lo que dijimos, vamos a separar lo importante de lo que consideramos superfluo o consideramos no importante. Es una operación mental destinada a hilar conceptualmente una propiedad concreta en un objeto y reflexionar mentalmente sobre esta, ignorando mentalmente las otras propiedades. No es porque sepamos que las otras propiedades no están, sino que no nos interesan a los fines que estamos estudiando. En base a esta capacidad de abstraer es que vamos a poder modelar. Bueno, el objetivo que persiguen los sistemas de base de datos proporciona al usuario una visión más abstracta de los datos, es decir, esconder los detalles que no nos interesan. La abstracción consiste en acercarse a la verdad objetiva simplificando la realidad, es decir, concentrándonos en lo importante y eliminando lo que no se considera importante. Y para eso vamos a hacer estas tareas. La abstracción de clasificación, un tipo de entidad, una clase con propiedades con objetos comunes, un tipo de interrelación, una clase de hecho atómico que se relacionan dos más entidades, y un atributo, una clase de valores que representan propiedad atómica de las entidades o interrelaciones. Bien. En el método de representación vimos el nivel físico, el nivel lógico y el nivel de vista. En el nivel físico están cómo se almacenan los datos físicamente en el soporte. El nivel lógico es cómo se definen los datos lógicamente y cómo se relacionan entre ellos. Y el nivel de la vista es qué es lo que puede ver cada uno de estos usuarios desde la base de datos completa. Bien, vamos a ir tipificando los diferentes sistemas para hacer abstracciones: clasificación, agregación, generalización y asociación. Clasificar implica una vinculación entre una categoría del objeto y cada objeto en particular que integra esa categoría. Por ejemplo, si yo tengo asignaturas, puedo tener base de datos, red de datos, ingeniería del software. Si yo voy desde lo particular hacia lo general, clasifico. Pero si yo voy de lo general a lo particular, estoy particularizando, ¿no? La agregación consiste en construir un nuevo elemento del modelo como compuesto de otros elementos. Puede ser agregar clases, propiedades para obtener una clase o de propiedades para obtener una propiedad compuesta. La relación se establece entre categoría de objeto y por tanto los correspondientes ejemplares de dicha categoría. Por ejemplo, tengo un departamento y tengo diferentes áreas, o tengo propiedades para obtener una clase, tengo la asignatura, tengo el código, el nombre, los créditos, propiedades para obtener una propiedad compuesta, tengo la fecha y cómo obtener la fecha por medio del día, el mes y el año. La generalización es abstraer las características comunes a varias clases, que vamos a considerar la subclase, para construir una clase más general que la comprenda todas las subclases, que vamos a hacer la superclase. En el árbol jerárquico un solo nivel, la raíz es la superclase y las ramas son las diferentes superclases. Acá tenemos la superclase persona con dos subclases, una de los profesores y otra de estudiantes, por ejemplo. Y bueno, obviamente pueden estar en varios niveles. Acá podemos ir especializando, generalizando, depende de dónde partamos. Tenemos la persona y vamos especializando en profesores y estudiantes, y a su vez tenemos los profesores, algunos pueden ser doctores y otros pueden tener solamente, pueden tener máster. Entonces, eso sí vamos especializando. Y generalizando, de los doctores y máster son profesores, y a su vez si seguimos generalizando junto con los estudiantes son personas. La asociación en vincular dos o más clases creando un elemento de distinto tipo. Por ejemplo, tenemos la clase de los cursos que se dictan y los profesores. Entonces, una asociación entre profesor y clase es imparte para vincular a un curso con el profesor que lo dicta o imparte. Acá tenemos diferentes ejemplos. Tenemos un vehículo de la matrícula particular tal, es una especialización. La ambulancia, una generalización del conjunto de vehículos utilizados en el hospital.
La ambulancia está formada por 4 ruedas, un chasis, un motor, ahí vamos agregando. El propietario de la ambulancia de la empresa tal es una asociación y el conductor es José Fernández, es otra asociación. Bien. Bueno, ya vimos que el motor de la base de datos o el sistema de administración o gerencial de una base de datos tiene que poseer estructura de datos de propósitos generales para permitir la adaptación a los problemas particulares. Y estas estructuras son abstractas en el sentido que se puede implementar de varias maneras, utilizando matrices, árboles, tablas, bueno, etcétera, en cuanto al nivel físico. Y tradicionalmente se las denominan modelos de datos. Aquí le doy 2 definiciones. Dice un modelo de datos, conjunto de herramientas conceptuales que permiten describir datos, relaciones entre ellas, semántica asociada a los datos y restricciones de consistencia. Esta es la que ustedes pueden consultar en el libro de Robarini y de la Vega. Otro de Colonel Beck, es un modelo de datos, una colección integrada de conceptos para describir y manipular datos, relaciones existentes entre los mismos y restricciones aplicables a los datos, todo dentro de una organización. ¿Qué encuentran de elementos propios cada definición? ¿Qué complementa uno sobre la otra? ¿Qué opinan ustedes? La integración de conceptos. Uno habla de Conjunto. herramientas conceptuales y otro colección integrada. Bueno, la integración, sí. Las restricciones a cierta información en la base de datos. Comparten los dos. Sí, uno habla de describir solamente y el otro de describir y manipular también. Agregaría Colonel Beck. Todas hablan de datos, relación entre los datos. Restricciones hablan las dos. La definición de Robarini agrega algo más. Uy, me fui. Habla de la semántica asociada a los datos. ¿Qué significan los datos? Muchas veces yo puedo tener un dato que dice 10 y ese 10 solo, sin saber a qué está asociado, digamos, no me va a decir mucho. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de los modelos de datos? La formalización, definir formalmente las estructuras permitidas y las restricciones para representar los datos de un sistema de información. Y el diseño, el modelo resultante, es el elemento básico para el desarrollo de la metodología de diseño de la base de datos. Normalmente, usando una buena tecnología, un buen modelo de datos, vamos a poder ya diseñar la base de datos y después, eventualmente, ya tener la base de datos construida. Los diferentes modelos de datos comparten, aunque con diferente terminología cada uno, elementos comunes que son los componentes básicos de la realidad que intentan representar. Vamos a agrupar a los modelos de datos, modelos lógicos, son los basados en objetos que permiten describir a nivel conceptual y de vista. Por eso le decía yo que estos modelos son muy importantes para el diseño especialmente, porque atienden a ese nivel conceptual y de vista. Y normalmente se representa la forma en que los seres humanos vamos a extraer el mundo real teniendo una capacidad muy flexible, permitiendo después especificar las restricciones en los datos. Y los modelos basados en registros, estos van a describir datos a niveles conceptual y físico, y utilizan conceptos como registro, instancias o ocurrencias para representar realidad, así como relaciones entre estos objetos. Modelos físicos de datos permiten describir los datos en un nivel físico ya. Existen muy pocos modelos, básicamente son los que capturan los aspectos referidos a la implementación en el nivel más bajo de los sistemas de base de datos. Obviamente el nivel de físico no vamos a estudiar nosotros vamos a estudiar los modelos lógicos basados en objetos y basados en registros. Bueno, los modelos basados en objetos permiten describir en el nivel conceptual de visión y son flexibles en cuanto a su estructuración y permiten especificar restricciones entre los datos. Una base de datos orientada a objetos
es una base de datos que incorpora todos los conceptos importantes del paradigma de objetos. Bueno, son estos conceptos propios del modelo orientado a objetos: la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. El más usado, el modelo entidad-relación, en este nos vamos a detener, aunque el modelo orientado a objetos tiene muchos conceptos anteriores y poco a poco puede estar ganando, aunque les aclaro que tiene muy buena vida el modelo entidad-relación. Y la gran mayoría de las bases de datos pueden agregar extensiones para ser relacionales con orientación a objetos. Bueno, acá tienen diferentes modelos, pero de todo esto lo que me importa, como ya les dije, es el modelo entidad-relación, porque sobre este modelo vamos a estudiar especialmente para ese nivel conceptual o ese nivel de diseño. Modelos basados en registros. Los modelos basados en registros se usan para describir datos en niveles conceptuales y físicos, y se van a usar especialmente para especificar la estructura lógica global de la base de datos y reflejan los datos estructurados en registros de formato fijo de varios tipos. Y normalmente el registro está definido como un número fijo de campos de atributos, y cada campo normalmente suele ser un argumento fijo. No incluye mecanismos para representación directa al código de la base de datos, en cambio el lenguaje separado que asocia el modelo para expresar las consultas de actualizaciones. El modelo relacional ha ganado aceptación por encima de los otros, representa los datos y relaciones entre los datos mediante colección de tablas, cuyas columnas tienen nombres únicos, las filas, que ustedes a veces la pueden entender como tuplas, que representan los registros, y las columnas van a representar las características o campos o atributos de cada registro. Bueno, hay diferentes modelos basados en registros. Aclaro que nos vamos a detener en el modelo relacional, ¿no? El modelo jerárquico, el modelo en red, lo vamos a mencionar, pero solamente vamos a mencionarlo nada más, porque hoy en día tiene una importancia sobre todo histórica nada más. O sea, la base de datos hoy en día son fundamentalmente relacionales, y sobre este modelo vamos a extender nuestro estudio. Pero vamos a mencionar a los otros, al jerárquico y en red. El modelo jerárquico implementa los atributos y relaciones entre entidades divididas en la estructura de un árbol n-ario, con todas las características asociadas, haciendo corresponder a cada nodo de una entidad, a cada ramo en relación entre entidades. Definimos el conjunto de entidades como un conjunto de entidad, y cada relación de este se deben asociar entidades del mismo tipo, padre, con entidades con un único de tipo hijo, esencialmente distinto al tipo padre. ¿Qué problema tiene este modelo? Y acá lo estamos diciendo. ¿Todo hereda de lo mismo? ¿Cómo? ¿Puede ser que todo herede de lo mismo? ¿Sea un O sea, el problema? problema es que no toda la realidad es jerárquica. La realidad jerárquica es que cada nodo depende de un único padre. Ese es el grave problema del modelo jerárquico. No toda la realidad es jerárquica. Cuando nosotros estamos tratando de representar algo que tiene una estructura jerárquica, como por ejemplo un cuartel militar o el organigrama de una empresa, normalmente esto anda bien, porque todo nodo tiene un único padre y listo. Eso es la estructura de árbol, que tengo parte de una raíz y de ahí voy hacia diferentes hijos. Pero el grave problema es ese: no toda la realidad es jerárquica, y yo, para poder establecer una relación, por ejemplo, un hijo que vaya con dos padres, o un nodo que vaya a otros dos, no lo voy a poder representar con modelo jerárquico, y voy a tener que forzar el modelo para poder representar eso, o forzar la realidad para incluir un modelo jerárquico. Esto, yo tengo una empresa con la sección A y la sección B, con el director A y el director B que dependen de la sección A, el director C y el director D dependen de la sección B, y así los empleados que dependen de un único director. Aquí no hay ningún problema. O sea, el modelo jerárquico va a andar muy bien, porque
porción de la realidad que estoy representando es jerárquica. El modelo en red consistió en una generalización del modelo jerárquico, o sea, abandonando ya el concepto de árbol para adaptar el concepto de gráfico, donde las relaciones entre los nodos pueden ser en cualquier dirección. E inclusive permite que puedan coexistir varios caminos entre un mismo par de nodos, cuando el modelo jerárquico solo me permite uno solo. Ahí en el libro de Robarín La Vega ustedes tienen un poquito más de información respecto a estos modelos, pero más que todo lo que interesa saber, como ya les digo, es en qué consisten, nada más. Y no vamos a andar sobre esto. Lo que sí lo vamos a detener son en este modelo de entidad-relación y en el modelo relacional. Aquí solamente vamos a hablar de algunas palabras en esta unidad para pasar a desarrollarlos con mayor profundidad en las unidades siguientes. El modelo de entidad-relación fue desarrollado por Peter Chen en 1976 a partir del artículo que ustedes pueden apreciar ahí. Estableció los fundamentos del modelo, los cuales se fue ampliando a través de varios trabajos, tanto del propio Chen como de otros autores. Y define a la realidad como entidades, que son cosas distinguibles en el universo que estamos intentando representar. Por ejemplo, acá tratando de poner una lista de asistencia, vamos a tener la clase y los alumnos, y el alumno pertenece a una clase determinada, entonces tenemos las dos entidades alumnos y clase y la relación pertenece que vincula a los dos, y después los atributos que definen a cada una de las entidades y relaciones. El modelo relacional es importante, como ya dijimos varias veces, se expresan en la mayoría de los diseños de base de datos y los productos comerciales, en su gran mayoría, son basados en este modelo relacional. Tiene dentro del modelo relacional uno de los temas importantes que vamos a estudiar, la normalización, porque es una técnica para construir, para controlar y construir un diseño robusto de una base de datos relacional, evitando redundancias innecesarias y anomalías en los procesos de actualización, como lo vamos a ver en la unidad respectiva. Bueno, el modelo relacional fue desarrollado por Codo a partir del artículo fundacional, que ustedes lo ven ahí, publicado en 1970, con otros agregados que fueron haciendo varios, el propio Codo y otros autores, ¿no? Bueno, el modelo... Acá podemos ver una construcción del modelo relacional. Tenemos... no voy a poner, ahora no voy a andar mucho, porque lo vamos a ver después, pero tenemos, en definitiva, tenemos tablas con atributos, algunos que son los claves, y la vinculación entre las tablas, procediendo por el concepto importante de clave foránea, que le vamos a poner después. Modelo de objeto semántico, presentado por... Perdón. El modelo de objeto semántico es otro modelo, otra forma de representarlo, partiendo de la base del concepto de objeto semántico, que es muy parecido al modelo de entidad-relación que vamos a ver después. En el objeto semántico, la representación de algunas cosas identificables en el ambiente del usuario, en lo que en definitiva es lo que el usuario reconoce como una cosa independiente que va a generar información, que es un concepto muy similar a la entidad del modelo de relación. Los objetos semánticos tienen atributos que definen, atributos simples que tienen un solo elemento, un atributo global compuesto por varios atributos simples, y un atributo de objeto semántico que va a establecer la relación entre un objeto semántico y otro, que es la forma, lo que en el modelo de relación llamamos relación,
La instancia del objeto son cuando los atributos de un objeto semántico toman valores particulares. Tenemos también el tema de la cardinalidad. Cantidad mínima, la cantidad mínima de objetos que puede haber, que puede ser 0 o 1. Y la cantidad máxima, que puede ser 1 o varios, que ponemos n. Y el identificador va a ser uno más atributo usado para identificar las diferentes instancias del objeto, lo que vamos a denominar clave o llave en los otros modelos, o ID o identificadores también. Y una forma gráfica de representar los objetos semánticos. Nosotros vamos a tener un diagrama interrelación para el modelo interrelación, y acá tenemos un modelo o diagrama de objetos semánticos para representar. Aquí lo importante es que ponemos arriba el nombre del objeto semántico, y después ponemos los diferentes atributos, marcamos cuál de ellos es el ID, por ejemplo, el cuenta es el número de cuenta, y después el atributo podremos su cardinalidad. El primer número es la cardinalidad mínima, es 1, y la cardinalidad máxima es 1, o sea, tiene como mínimo 1 y como máximo 1. Y después tenemos los otros atributos tipo y saldo, también cardinalidad máxima y mínima de 1. Y ustedes pueden apreciar que al final tenemos el atributo de objeto semántico, por el cual el atributo cuenta se relaciona con cliente, y lo marcamos en este caso con el nombre del atributo de objeto semántico envuelto dentro de un rectángulo. Ustedes pueden ver que la cardinalidad es de 1n, porque quiere decir que una cuenta puede pertenecer a varios clientes. Tiene como mínimo un cliente, que es su titular, o puede tener varios clientes en cotitularidad. Si ustedes ven en el lado de cliente, podemos ver que tiene los atributos número de cliente, apellido y nombre, teléfono. Y el atributo dirección es un atributo compuesto formado a su vez por casi número, por ejemplo. Y también tiene el atributo de objeto semántico cuenta, que lo permite vincular con cliente, y en este caso también un cliente puede tener una o muchas cuentas, por eso la cardinalidad de 1n. De todas maneras, no se preocupen tanto por el modelo de objeto semántico, porque no vamos a trabajar con él, simplemente era para presentarles por el figura en el programa. ¿Alguna duda con todos estos temas que estuvimos viendo? ¿Y el semántico es mejor que el otro o es para otros casos? Es igual, es otra forma de trabajar lo mismo. Lo que pasa es que normalmente las herramientas que ustedes pueden usar se basan en el modelo de interrelación bajo el formato de diagrama tipo UML, que normalmente lo tienen en cualquier herramienta que ustedes puedan agarrar, trabaja con esos tipos de diagramas basados en el modelo de interrelación. No quiere decir que sea mejor o peor, simplemente es otra forma de hacer lo mismo. Porque como estaba diciendo, quizás rápidamente, era una forma, otra forma de llamar lo mismo y otra forma de representarlo, nada más. Pero no hay muchas herramientas para manejar con el modelo de objeto semántico. Con el modelo de interrelación sí. Entonces, profe, nosotros con el modelo entidad-relación definiríamos lo que es el esquema conceptual, y con el modelo relacional el esquema lógico. Así es, así vamos a trabajar. El modelo de interrelación para diseñar, y una vez diseñado ya no olvidamos de las entidades de relaciones y trabajamos directamente con tablas, un modelo relacional. Porque la herramienta que vamos a trabajar, trabaja en modelo relacional. La entidad de relación para el diseño, para ese esquema conceptual, como usted muy bien dijo, y después ya diseñada la tabla, pulido el diseño, ya tenemos las tablas en modelo relacional y vamos también trabajando con él. Más o menos ese va a ser el esquema. Por las dudas, estoy pasando nuevamente la contraseña de la asistencia de la clase de hoy. Tengan presente que tienen solamente hasta las 16 horas para ponerse la asistencia, luego no van a poder, así que los exhorto a los que no lo hayan hecho, los que se hayan conectado más tarde cuando yo di la contraseña. Ahora su compañero la pasó, por la duda yo la paso ahora de nuevo.
Así que ahí tienen la contraseña de la asistencia, no se olviden de poner. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. disculpe, como es mi primera clase, no sé si ya nos comentó qué programa vamos a usar. O sea, el SQL, pero algún modelo en especial, No le alguna dije versión nada en todavía. especial. No le dije Ah, nada. bueno, bueno, Pero perfecto. normalmente trabajamos con MySQL, pero ya lo vamos a ir definiendo a lo largo del cursado. Bien, gracias. ¿Algún programa en particular han trabajado ustedes, Arte? Sí, con ese. ¿En MySQL? Sí. Bueno, entonces, Ah, yo hablo por mí, no, no sé mi compañero. ¿los demás han manejado MySQL? Sí, profe. Sí, profe, con el Management Studio. Bien, perfecto. Bueno, listo. Vamos entonces a dar, si no hay otras dudas u otras consultas, vamos a dar por finalizado el encuentro de hoy. ¿Alguna otra inquietudes? ¿Otras cositas que necesiten saber? No, profe.